Bueno, ya sé que las personas en el mundo no les gustan las malas noticias, entonces por eso las lanzo al inicio de mi presentación. Estas son todas noticias del 2022 y con unos pocos imágenes de un video y los titulares de primera plana de en Reforma, en su sección nacional y en El País del periódico español. El país dice un verano extremo en España, ha vivido 42 días atrapada en las olas de calor, y el otro dice que afecta a la sequía 50% de China, que imagínense el tamaño de China y los 1.2 billones de personas que viven ahí. Ahí vemos a una persona sentada que se fue a refugiar al metro porque estaba totalmente exhausto por el calor. Se supone que después de los 38.5 grados de temperatura exterior, si no tenemos ninguna forma de refrescarnos, nuestro sistema homeostático comienza a desestabilizarse porque, como podrán recordar, tenemos que tener 36.5 de temperatura constante. Somos mamíferos de sangre caliente y entonces cuando se desestabiliza el sistema, pues dan los golpes de calor, y este hombre, por lo que se ve, estaba a punto de que le diera el golpe de calor. Pero afortunadamente había un metro que lo salvó quizás de la vida, porque ya han muerto muchas personas por ese motivo. Y abajo está un granjero alemán que se ve con un campo atrás, que era su cosecha de jitomate, pero que el calor la secó y no permitió que sus jitomates pudieran llegar al mercado. Entonces lo están entrevistando al respecto. Esas son las noticias de los titulares que todos los días vemos en México, en Estados Unidos y en Europa, en el mundo, como vieron en China. Entonces son, en general, hablamos de sequías, inundaciones, calor extremo, incendios forestales, las cosechas achicharradas. Busqué en el diccionario a ver si esa palabra, que es muy coloquial, estaba en el diccionario de la Real Academia, y sí está. Entonces, por eso me animé a ponerla aquí, porque retrata muy bien qué pasa con las cosechas. Los glaciares en deshielo, el aumento del nivel del mar, los ciclones y tormentas, la acidificación del mar, lo que causa extinción de especies en la tierra y en el mar, endemias virales como la que estamos padeciendo del COVID, que ya no es epidemia, es endemia porque se quedó con nosotras y nosotros, y ahora la del mono, porque cada vez cercamos más a las especies silvestres, quienes son las que nos transmiten el virus. Les restamos sus espacios de, de habitación, y entonces entramos en contacto con ellas, y eso es lo que nos causa las endemias. Bueno, también las hambrunas debido a las cosechas y por supuesto también a la guerra. Ya se ha hablado de hambruna en África, pero se espera que haya hambruna en todo el mundo. En Inglaterra ya sale también en los titulares de los periódicos, y bueno, ustedes han de haber oído la escasez de agua que hay en Monterrey, en donde ni siquiera en los supermercados había botellas de agua, y en las escuelas pedían todos los días que las niñas y los niños llevaran una botella de agua, pero pues no había quien las vendiera, y tomaron medidas extremas para que la Coca-Cola y las cerveceras redujeran su consumo de agua, porque eso sí, sí había muchos refrescos embotellados y bebidas alcohólicas. Los golpes del calor, de los que ya hablé, y las migraciones forzosas. Una de las zonas más calientes que tenemos en el mundo es la zona centroamericana. Y entonces, una gran explicación de las migraciones tan enormes que tenemos y que México las está frenando por petición de los Estados Unidos, se debe a que las gentes ya no tienen un modo de vivir, un modo de trabajar, y pues o se mueren de un golpe de calor o de hambre, o caminan 2,000 kilómetros para tener una esperanza de vida. Son situaciones extremas porque son migraciones forzosas. Inclusive ya las Naciones Unidas
abrieron un capítulo de migraciones por situaciones de eh, calor ambiental. Adelante, por favor. Entonces, antes de pasar a las explicaciones, ay, Perdón. regresa, a las explicaciones de detalladas de lo que es la ecoliteracidad y cómo se fue construyendo este concepto a lo largo de varias décadas. Quiero presentarles el territorio del conocimiento, que es una presentación de epistemología que trata de buscar la forma en que conocemos y, por supuesto, del lado derecho tenemos al cientificismo, a las ciencias exactas, ¿no? Las ciencias exactas y las ciencias naturales, que son orientaciones realistas, objetivistas, en evidencias, evidencias demostrables, medibles, verificables, predecibles y en muchos casos controlables, aunque parece que no es el caso del clima, ¿verdad? Al lado izquierdo están las orientaciones idealistas subjetivistas, que hablan de cómo conocemos, pero de nuestra piel hacia adentro. ¿Qué pasa en nuestro interior para poder aprender el mundo, comprendernos a nosotras y nosotros y la forma que interactuamos y los lenguajes que manejamos? Y entonces, de acuerdo con la posición epistemológica en la que se encuentre la autora o el autor de un discurso, de un enunciado, de una idea, de una proposición, va a ser el mensaje que manda para que los demás interpretemos lo que debe hacerse. Ahora, esas son las dos características esenciales del conocimiento y los últimos 2000 años los filósofos se han pasado entre los cientificistas y los individualistas o hermenéuticos o los idealistas subjetivistas y los realistas objetivistas. Y después en el centro del diagrama de Venn encontramos unos grupos de investigadores que buscan articular las dos formas de conocer, la exterior y la realidad, explorando el exterior y la realidad explorando el interior de la persona. Y entonces, esos son, digamos, las premisas de todos los discursos que a lo largo de la historia, incluyendo el siglo XXI, se plantean y podemos ver que los distintos teóricos de su disciplina van a estar localizados, ubicados en una de estas dimensiones los que se enfocan en el lado objetivista tratan de comprender más la conciencia y la cultura, y los que se buscan del lado objetivista buscan conocer la sociedad y la estructura de lo real. Entonces, esto está atravesado también por una posición política en la cual hay orientaciones hacia el equilibrio, es decir, dejar las cosas tal y como están de la sociedad que recibimos, o hacia la transformación. La transformación en las orientaciones del equilibrio atienden al ser, las cosas como son, así se quedan porque yo nomás me voy a preocupar por mis datos, ¿no? Me gusta usar el dato histórico del trabajo para crear la bomba nuclear y que fue lanzada en Hiroshima y mató a cientos de miles de personas. Los científicos nunca se preguntaron y se cuestionaron si estaba bien, si debían ellos trabajar en el desarrollo de la bomba atómica, porque esa decisión acaba para los políticos. A los científicos no nos corresponde tomar decisiones. A pesar de que Einstein trató de parar al presidente Truman para que no la desarrollara, cuando se dio cuenta que no era verdad lo que los servicios de inteligencia habían dicho, de que ya estaba muy avanzada la investigación alemana para desarrollar esta bomba y querían ganarle la carrera. Bueno, entonces ese es un ejemplo de un científico o científica que solo se preocupa por el conocer así como algo neutral, abstracto, especializante.
Y también están las orientaciones a la transformación que busca el deber ser, ¿no? Por ejemplo, en este caso del cambio climático, ¿cómo debería ser nuestro comportamiento, nuestra sociedad, nuestras acciones para cambiar la conciencia y la estructura? Entonces, una vez que sabemos que las personas, según el discurso que manejen, van a posicionarse y van a tratar de posicionar a los demás, a quienes les escuchan, en uno de estos espacios. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los discursos hegemónicos que tenemos sobre nuestra situación actual? Ecocrisis, podríamos decir, para no usar ninguno de estos términos. Entonces, tenemos en primer lugar el discurso cristiano, el segundo muy prominente es la idea de calentamiento de la Tierra, y el tercero, el cambio climático. Entonces, vamos a ver cada uno de estos, por favor, en las siguientes. En el discurso cristiano se concibe al hombre, la mujer está borrada, como el rey de la creación. Él es quien asigna el nombre a las criaturas, o sea, él tiene el poder de la voz. Y el planeta Tierra es concebido como un regalo de Dios una vez que tuvieron que salir del paraíso. Y entonces, en ese sentido, al ser un regalo de Dios, pues las personas hacemos lo que queremos con lo que nos regalan, ¿no? Podemos aventar un juguete y romperlo, o podemos usarlo con cuidado, o podemos abandonarlo. En fin, un regalo es algo personal para mí si soy hombre, y esa es la actitud del discurso cristiano, el mensaje que nos está enviando, ¿no? Tú puedes hacer con la tierra lo que quieras porque Dios te la regaló y eres hombre. Además, Dios anunció el fin del mundo. Ese es nuestro destino, de manera que su poderosa voluntad va a prevalecer. Por eso no tiene caso movilizarnos. Aquí tuve un par de typos que pido disculpas por eso. Entonces, ¿para qué nos movemos si ya todo está programado de antemano por Dios de que el fin y el juicio final van a pasar, y entonces no tiene caso que usemos nuestro tiempo, invertamos en acciones que traten de prevenir o resistir a todos esos cambios? Adelante. Entonces, en otro discurso hegemónico de cambio climático, los discursos económicos hegemónicos, perdón, son los que diseñan las élites para guiar a toda la sociedad. Entonces, la idea de cambio climático presenta como el problema el problema que surge con el cambio climático consiste en que hay variaciones en el tiempo de los patrones de temperatura. Y estas variaciones, si se contrastan entre cómo era la temperatura cuando empezó la revolución industrial, el uso de las máquinas, sustituir el trabajo manual cada vez más, ¿no? Y hasta el momento hemos aumentado 1.16 grados Celsius en el 2021. Y la solución, pues simplemente consiste en reducir los combustibles fósiles en un 6% anual entre 2020 y 2030. Ya estamos en 2022, entonces vamos un poquito atrasados porque todavía no desarrollamos las tecnologías para utilizar energías renovables, evitar que la temperatura se eleve a 1.5 grados al final de la década, de acuerdo con el Acuerdo de París. Este es un discurso que ustedes encuentran en las Naciones Unidas, o sea que es prominente, y los signantes del Acuerdo de París y los de las Naciones Unidas, son 195 países, utilizan mucho esa terminología en donde se presenta el problema de variación de temperatura y se presenta la solución. Simplemente reducimos los combustibles fósiles y creamos nuevas tecnologías. Es una solución tecnológica. Adelante. Otro discurso hegemónico es el calentamiento de la Tierra.
En este caso, el problema es que el efecto de los gases invernadero no permite que el calor de la Tierra salga de la atmósfera. Es como una cobijita que se le pone al planeta y entonces no permite dispersar todos los combustibles fósiles y todo el metano y todos los otros gases que estamos lanzando al ambiente por millones de toneladas. De hecho, en el 2021 lanzamos 33,000 millones de toneladas de dióxido de carbono. ¿Cuál es la solución si ese es el problema? Pues la solución es utilizar tecnologías limpias, solar, térmica, eólica, transportes eléctricos. Ahora, no dicen si los transportes eléctricos se van a alimentar con termoeléctricas que usan combustibles fósiles, eso no se menciona, está silenciado. También fabricar máquinas para absorber el CO2. Sabemos que los árboles son las mejores máquinas. No pueden causar muchos problemas porque hay que cuidar la fauna silvestre y cómo está relacionada con las plantas y digamos, las relaciones fractales que existen entre las plantas menores y las mayores y los hongos y los micelia, etcétera. Entonces, para no meternos en tanta complicación y tanto saber, pues simplemente vamos a fabricar una máquina para absorber el dióxido de carbono. De hecho, ya se instaló la primera máquina para absorber el dióxido de carbono en el Polo Norte. Y además así podemos seguir cortando árboles y quemándolos para hacer nuestras ciudades, nuestros campos agrícolas y seguirles robando a las especies silvestres sus territorios. De hecho, el ganado y los pollos, las aves, constituyen el 96% de las especies de mamíferos que consumimos. Los cerdos, los pollos, los pavos y las vacas ocupan el 96% de las especies animales y el 6% nada más se reduce al resto de especies silvestres, de mamíferos silvestres. Imagínense todo lo que hemos robado, siendo quizás el 1% las entidades vivas en el mundo, ¿no? Y también se dice, bueno, también podemos plantar más árboles o desarrollar tecnologías para absorber el carbono y disminuir el metano del suelo, ¿no? El metano del suelo sale por los desechos orgánicos que se tiran al campo y de hecho Estados Unidos, por ejemplo, le paga a México para que sea su tiradero de basura. La que no se quema se va a ciertas áreas de México y ahí se acumula. Los plásticos, etcétera, se los comen los animales, los pollos, y entonces empieza a haber sustancias de microplástico que también nosotros consumimos, al igual que los peces que se comen el plástico que hay en los mares, que hay ya más de un continente del tamaño de Estados Unidos para los plásticos, porque los cruceros que nos divierten mucho avientan toda su basura y las personas, los hoteles avientan toda su basura al mar y entonces y hay tanto plástico que es como un otro continente nuevo, ¿no? Pero las especies vivas del mar también lo consumen. Entonces, el metano del suelo no tampoco ha reducido. ¿Por qué? Porque consumimos mucha carne, muchas aves, muchos peces y porque lanzamos la basura tal cual nos llega al bote de basura y de ahí a los tiraderos de basura. Adelante. Entonces, esos son los discursos económicos y como ven, nuestras expectativas, ni las teológicas, ni las de los grupos hegemónicos parecen darnos a una solución, particularmente a los profesionales de la biología que nos acompañan, porque saben que, ok, ¿y qué pasa con la vida? Nadie se preocupa, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema económico que cada vez produce más y más, en vez menos y menos tiempo, a cada vez menos y menos utilidad? Eso no, eso está silenciado, no se preocupen, aquí ya tenemos el problema en la solución. Entonces, eh, los discursos, de acuerdo con lo que estamos viendo,
en estas formas de conocer nos invitan a la acción o nos inhiben a la acción. Nos abren un panorama y nos cierran otros panoramas. Y por eso nosotros tenemos que tener conciencia, no solo de la vida, qué está pasando con la vida en nuestro planeta, qué está pasando con nuestro comportamiento, sino también qué está pasando con nuestros discursos, ¿no? Y entonces por eso estamos trabajando muy seriamente en la idea de desarrollar una alternativa de ecoliteracidad multimodal para toda América Latina. ¿Por qué? Porque va a sustituir esos discursos que llevan a la inacción y que ocultan el 95% de los problemas. ¿Por qué? Pues porque no se quiere cambiar el sistema económico que está depredando al planeta. Entonces, eso es lo que se silencia. ¿Cómo llegamos a esta construcción de ecoliteracidad multimodal? Ha sido una larga trayectoria. Empezamos con la alfabetización, que desde la época de la invasión colonial de los españoles se convirtió de las cientos de lenguas indígenas en la lengua dominante y prevaleciente, y quien no la aprendiese pues no tenía derecho a expresarse ni a conseguir un trabajo digno más allá de trabajar en el campo o en la producción o en la servidumbre. Después, la lectura y la escritura, que se impulsó mucho desde el término de la revolución en nuestro país hasta la época de desarrollo económico estabilizador, en el que México creció al 6% y se ampliaron mucho las escuelas como producto de la Revolución Mexicana, que quería mayor igualdad. Entonces se habló de lectura y escritura, pero ya traíamos una tradición colonial en que se prohibió a las culturas originarias aprender a escribir, nada más debían aprender a leer, y eso para poder aprender el catecismo y leer la Biblia o las enseñanzas de los sacerdotes que les educaban y las personas que los mandaban en las encomiendas. Entonces, prácticamente esa tradición de enseñar a leer, pero no enseñar a escribir, todavía se mantiene, y una investigadora de Argentina que se llama Paula Carlino hizo su tesis doctoral primero en Estados Unidos y vio que en Estados Unidos la mayor parte de la educación nada más enseña a leer, pero no enseña a escribir. ¿Qué significa eso? Que nos restan el poder de la voz en el texto, al traducirla en texto y al fijarla en el tiempo, porque cuando hablamos, por ejemplo, ahorita yo, si no me graban, pues lo que digo ya se lo lleva el viento. Está escrito, entonces nosotras y nosotros dejamos un testimonio de cómo pensábamos, qué queríamos hacer y hacia dónde queríamos dirigir las personas que nos leyeran. Pero no tenemos esa tradición en escuelas, ni en México ni en América Latina. Entonces, sin embargo, se hicieron muchos esfuerzos, particularmente por la UNESCO, de enseñar la alfabetización. Después vino la literacidad, primero en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, en los países escandinavos, etcétera. La idea de sustentabilidad, la idea de multimodalidad, y de ahí surge ya en los 90s la palabra ecoliteracidad, y finalmente coliteracidad multimodal con ecoliteracidad con Frigyur Capra y David Orr, y finalmente la ecoliteracidad multimodal con Kerr, como vamos a ver en un momento. Entonces vamos a ver cómo se fueron construyendo estas ideas. Adelante. Entonces, la alfabetización significa la enseñanza de la lectura y la escritura en una lengua a una persona. Y aquí tengo el ejemplo de una piedra que tiene 4.000 años, fue creada hace 2.300 años antes de Cristo, y otras, hay 10 de estas en el año 1800 antes de Cristo,
Y este tipo de lectura que es muy escaso, nada más hay 10 ejemplos de esta escritura, no se podía descifrar, pero ya la pudieron descifrar. Pero eso nos da una idea de todo el tiempo que tiene la cultura escrita en la sociedad humana. Entonces, esta forma de que una persona deje testimonio de su existencia, aun cuando haya ya perdido su existencia, como lo dijeron los elamitas lineares. Adelante. Entonces, sobre la ecología empezó a moverse la idea de sustentabilidad ecológica, que fue un concepto introducido por Lester Brown en los inicios de los 80, y él hablaba de una comunidad sustentable que era aquella que se diseña de tal manera que los modos de vida, los negocios, la economía, las estructuras físicas y tecnológicas no interfieren con la habilidad de la naturaleza para sustentar la vida. Pensemos, por ejemplo, en nuestras banquetas y nuestras calles de asfalto. ¿Qué pasa con los árboles que están a la orilla de la banqueta? Tiran sus semillas. ¿Y qué pasa con las semillas? No se regeneran porque se van a la basura, se vuelven basura. Entonces estamos previniendo que con nuestras tecnologías, nuestras acciones y nuestra arquitectura espacial, no estamos condenando la vida, la reproducción. Como dijo un pensador, una bellota puede crear 1000 bosques. ¿Por qué? Porque la bellota, si la dejamos florecer y llegar a la madurez, va a producir miles de bellotas, y si las plantamos, esas van a ser cientos de miles y podemos crear 1000 bosques con una bellota. Pero ¿qué hacemos con nuestras prácticas? Las desechamos y es más, no las consideramos como el germen de la regeneración de la vida vegetal, ¿no? Entonces, esta idea de comunidad sustentable viene a presentar un discurso nuevo que implica una nueva comprensión de la vida. Ya no es el producto de la creación, ya no es algo que no tiene que ver con nuestro gran desarrollo tecnológico, porque se cambia la visión newtoniana del universo convertido o que opera como una máquina, sino que se entiende ya la vida como una red vital, interconectada e interdependiente, es decir, sistémica, como vimos en el diagrama de Venn, en el centro de los dos círculos donde se intersectan. Ahí es donde se posiciona la sustentabilidad ecológica. Adelante. Ahora la palabra ecoliteracidad. Se habla de ecoliteracidad como la habilidad para comprender la interconexión de los sistemas naturales que hacen posible la Tierra en la vida. Esta es una definición de Wallace. Dicho ecosistema a su vez se entrelaza con el sistema de extracción de productos vitales y no vitales de la naturaleza, ¿no? La minería, los peces, etcétera, con el sistema de transporte, porque hasta antes de la guerra con Ucrania, habíamos dicho que éramos una sociedad globalizada y ahora el mundo se está recomponiendo en sistemas y regiones, ¿no? El área China asiática, que no deja que los diplomáticos estadounidenses vayan a Taiwán porque es intervención en su nueva región geográfica, el área rusa-Ucrania, que Putin tiene sostenida la guerra y está apoyado por Irán, y el área estadounidense europea. Entonces ya esa globalización que existía ya no va a existir, se están recomponiendo esas fuerzas políticas y eso también con consecuencias para esas ideas del Acuerdo de París y el trabajo a mayor producción y menor costo, con fuerza de trabajo prácticamente esclava en todos esos países. Entonces, el sistema de transporte que lleva de todos modos todavía China, por ejemplo, si van a la tienda
y compran algo que es económico, va a ser de China, así 100% seguro. Entonces, de todos modos, ese sistema de transporte consume energía y está contaminando. El uso de energía para hacer, producir y circular las personas y los bienes de consumo. La frecuencia en la adquisición de dichos bienes, ¿no? Sí, me voy a cambiar de vestuario todos los veranos porque ya la moda ya pasó y yo no puedo ser yo si no estoy a la moda, pues entonces tengo que estar adquiriendo continuamente los bienes de consumo. Y las formas preestablecidas de desecho de las que ya hablamos, ¿no? Que es poner todo junto, si acaso un poquito de separación y no sabemos en realidad qué se hace con esa separación, pero las cosas no cambian más allá del nivel discursivo, ¿no? Hay una gran distancia también entre el discurso y las prácticas. Y entonces es algo que quienes buscamos tener nuestra conciencia ampliada, tenemos que estar pendientes cuando alguien nos dice que podemos tener la solución para eh, sostener la vida en nuestro planeta con tal o cual discurso. Ok, lo estás diciendo, suena muy bien. ¿Y qué estás haciendo, no? Adelante, por favor. Ahora nos vamos a mover a la literacidad, que ya es un territorio más desconocido para los biólogos en las ciencias de la vida, ¿no? En la literacidad es el conjunto de habilidades requeridas para apropiarse de significados, valores, creencias, estatus y normas que están imbrincados en los múltiples lenguajes utilizados, están entretejidos y tienen una intención comunicativa, ¿no? Por ejemplo, este collar tiene una función comunicativa y se está diciendo que me gusta arreglarme, que me gustan las joyas, que es parte de mi identidad y que me siento cómoda con eso, y que hubo un artesano que produjo una piedra que extrajo de la naturaleza para que yo pudiera tener este bien, ¿no? Entonces, ese lenguaje lo tenemos que estar utilizando, estar vigilando todo momento, ¿no? Estos lenguajes son la manifestación de la cultura en la que se habita. Y no solo es, como dice la UNESCO, lo oral convertido en escritura, la lectura y la escritura, sino es el lenguaje oral, es el lenguaje escrito, es el lenguaje gestual, es la vestimenta, ¿no? Yo me puse mi traje verde porque ahora estamos hablando de ecología y con flores mexicanas, porque eso revela algo de mi identidad, ¿no? Es lo digital, ¿no? La representación de la realidad en un mundo desustanciado o en un espacio desustanciado, aunque en última instancia, ¿no? Este aparatito tenga, tiene que tener un sustento material, una sustancia, y estético, ¿no? El arte, ¿no? Por ejemplo, quien bordó esta es una obra de arte con, no voy a parar para que la vean, con motivos muy coloridos, muy alegres, y un bordado que lleva muchas horas de trabajo y que yo admiro, pero es muy mal pagado en general para las personas que lo crean, ¿no? Para las mujeres y que quieren conservar parte de esta tradición. Entonces, por eso a mí me gusta comprarlas. Bueno, entonces, todos esos lenguajes que tienen una intención comunicativa, cualquier producto humano que tenga una intención comunicativa tiene un lenguaje. El edificio en el que habitamos es funcional, es rococó, ¿qué quieren decir? La pintura que vemos, que Eric nos hablará de su tesis de coliteracidad en el arte, si tiene el espacio, en fin, siempre tenemos que estar vigilantes de todos esos lenguajes en los que estamos inmersos, porque solo así podemos leer nuestra realidad. Adelante. Entonces, no, ya te saltaste. ¿No, no te saltaste?
Estamos bien. La literacia crítica se refiere a la habilidad para descifrar los lenguajes y sus expresiones tácita y explícita. Es decir, lo que se enuncia y lo que se silencia, como les decía yo, lo que se dice y lo que se calla, lo que convoca a la acción y lo que paraliza, como decíamos al principio de nuestra presentación. Es reconocer las relaciones de poder embebidas en los lenguajes. Cualquier lenguaje está diseñado con una relación de poder. ¿Por qué? Pues porque quien maneja la escritura, la imagen, el arte, se mistifica inmediatamente y si adquiere popularidad, ¿no? Como los influencers, entonces jala a la gente, tiene seguidores, ¿no? Aunque sean las más poderosas mentiras como las que dice el expresidente Trump, pues simplemente con que abra la boca, un 30% de la población estadounidense se pone a su lado, ¿no? Está lo absurdo que sea lo que está planteando. Entonces, es una relación de poder y por eso no solo tenemos que estar conscientes de todo ese entorno en el que estamos inmersos, sino también tenemos que revisar qué quiere esta persona que hizo esto que yo haga, hacia dónde me está conduciendo, qué fin tiene, cómo se beneficia esta autora o autor, cómo me beneficio yo, ¿tengo algún beneficio? Y eso cómo va con mis principios y mis valores. Entonces, una vez que ya tenemos esa conciencia, tenemos que aplicar ese conocimiento para actuar y para socializar las acciones de respeto y reconocimiento al valor de todas y todos los seres vivos, impulsando la decolonización de las conciencias, la justicia económica, el respeto a la pluralidad y a la diversidad. Porque en los discursos académicos o escolares, más bien, siempre están el sistema de calificaciones, ¿no? Que ya divide, es una competencia, divide a los niños en tontos y listos. Y aunque no le diga a la maestra nunca eres tonto, entonces es la responsabilidad del estudiante el que no esté avanzando. Nunca se plantea que es la responsabilidad del profesor o es la responsabilidad de la escuela o es la responsabilidad de la situación económica de pobreza en la que vive su familia. No es, todo se canaliza hacia el estudiante. Entonces, tenemos que entender que si nosotros asumimos ese poder de calificar como un sistema competitivo, entonces vamos a subordinar las conciencias de esos estudiantes. Y la justicia económica es, ok, no solo me voy a preocupar por actuar y socializar mis acciones, voy a tratar de que esa concentración inmensa del ingreso, ¿no? En el que 300 familias acaparan la mitad del producto mundial y la mitad de la población vive con menos de $1 al año, esas diferencias se tienen que superar, ¿no? Y cómo, pues, si tenemos voz, podemos pedirlo, decirlo, exigirlo y resistir a esa captación brutal de las ganancias por, como vemos ahora, la inflación, ¿no? Adelante. La multimodalidad. La multimodalidad se entiende como la combinación intencional de múltiples modos de expresión humana, los cuales se articulan coherentemente para comunicar un mensaje convincente que induzca a la acción. Es decir, puedo tener una gráfica, una imagen, un texto, una chica sonriente y todo eso que me va a decir, pues, vente de vacaciones a Puerto Vallarta, ¿no? En un espectacular. Entonces, hay muchos modos. El color, por ejemplo, es un modo importante de expresión, ¿no? Ya sabemos que el rosa es para las mujeres, el azul es para los hombres y el blanco significa la pureza, la espiritualidad, lo sagrado. Entonces, por eso nos vestimos de blanco cuando nos casamos en la iglesia y por eso preferimos el azúcar blanca y el pan blanco, etcétera. O sea, esos nos están guiando esos pequeños
contenidos semánticos a nuestras acciones cotidianas. Entonces, cuando los combinamos, eso es la multimodalidad, pero no los combinamos así anárquicamente, los combinamos todos para presentar un mensaje que sea más atractivo, ¿no? Y Günter Kress es el que acuñó este concepto en los 90s. Adelante. Ahora sí, por fin aterrizamos en la ecoliteracidad multimodal después de todas esas explicaciones. Entonces, es un llamado a utilizar múltiples modos de expresión y comunicación para persuadir a nuestros grupos sociales inmediatos a transitar del individualismo consumista propio del comportamiento de depredación planetaria y las ganancias exacerbadas y la satisfacción inmediata del deseo, que es lo que la publicidad nos induce a hacer, ¿no? En cuanto tenemos un peso en la bolsa, ¿qué nos va a decir el celular para que tengamos una tarjeta y podamos consumir lo que en este momento se me antoja? Ir al Burger King a comprar unas papas fritas y ese sistema de consumo que me va a causar problemas cardiovasculares está asociado con el sistema de supermercados, está asociado y restaurantes, está asociado con el sistema de medicinas, está asociado con el sistema médico y todos van ganando porque yo actúo de esa manera que no es inconsciente, es no estar, pues sí, es ampliación de la conciencia, pero no la conciencia de estar despierto, sino la conciencia de todo lo que está implicado en el poder del lenguaje y en los mensajes. Son sumamente poderosos y si nos estamos preguntándonos todo el tiempo qué quiere decir esta persona, este mensaje, este anuncio, vamos a caer en las redes de la satisfacción inmediata del deseo, del individualismo consumista y de sentirnos muy importantes, no por lo que hagamos, lo que valgamos, lo que aprendemos, sino por la ropa que usamos o por el reloj que compramos, que es muy caro y solo pueden tener 100 personas, ¿no? Entonces, en este modelo económico de satisfacción inmediata del deseo y consumismo, individualismo consumista, todo es desechable, incluyendo las personas, y convocarles a la acción para transitar hacia la economía de la conservación, la regeneración de la vida y la justicia económica. Entonces, la economía de la conservación, que es distinto de la economía capitalista, es concebida como un sistema interconectado en donde está presente el agua, la tierra, el aire y la vida. Y entonces, sobre todas esas componentes tenemos que estar actuando, porque todos estos tienen relaciones causales, están articulados como un todo, son sistémicos. Adelante. ¿Cuáles son los principios de la ecoliteracidad multimodal? Bueno, el primer principio para todas y todas las personas es la reducción drástica del consumo, evitando consumir, evitando la satisfacción inmediata del deseo, evitando comprar comida de chatarra, evitando comer carne, vamos a reducir el metano. No lo vamos a hacer de un día para otro, pero podemos decir, los lunes no voy a comer carne, una vez a la semana no voy a comer carne, una vez a la quincena no voy a comer carne, una vez al mes no voy a comer carne ni productos lácteos, etcétera, y así vamos reduciendo el metano y todos los gases dañinos, ¿no? Voy a andar en bicicleta, pues entonces no voy a emitir mi huella de carbono porque además voy a estar más sano y no voy a estarles regalando mi dinero a las farmacéuticas y a los médicos y los hospitales. También tenemos que privilegiar el tiempo planeta sobre el tiempo pantalla. ¿Por qué? Porque les quiero contar la anécdota que tengo ya
quizás 2 minutos nada más, de que los grandes millonarios de Palo Alto, California, donde se produce todo el software que gobierna nuestras computadoras, tienen prohibidísimo que sus nanas acerquen a los bebés y los niños en su primera infancia a cualquier pantalla y no pueden usar su celular más que para responder la llamada de el padre o la madre cuando están en servicio y tienen que firmar un contrato para eso. ¿Por qué? Porque saben que el desarrollo temprano psicomotor, es decir, la conexión que hace la niña o el niño con las cosas, con los objetos de su naturaleza, de su contexto, de su entorno, es lo que le va a hacer desarrollar su mente para después tener ese mundo automatizado y conocido. Pero si está 8 horas, como están los chicos de Nueva York en la adolescencia, enfrente de una pantalla que puede ser la televisión, el celular, la tableta, etcétera, entonces ya no van a tener ese mismo desarrollo. Entonces, tenemos que privilegiar el tiempo planeta y concebir a la naturaleza como una red de interconexiones causales, como ya lo dije, ¿no? Y aquí tenemos esta imagen que encontré en donde está la comunidad trabajando para apagar incendios, para regar la vegetación, para recolectar la basura, para limpiar el ambiente, ¿no? Entonces, ese es el tipo de principios que nos van a orientar. Adelante. Las acciones individuales, tenemos que hacer una redefinición axiológica, es decir, qué valores vamos a privilegiar, los de los discursos económicos, los de los ricos que nos van a quitar nuestro dinero, y nuestros fines. ¿Cuál es el fin último de nuestra vida profesional? Producir conocimiento para que otros lo usen y no tomar decisiones sobre nuestro ambiente, o tenemos que reorientarnos y decir, no, pues una parte de mi tiempo va a ser para preservar la vida y regenerarla. Entonces también para eso tenemos que hacer cambios en las actividades de la vida cotidiana, porque como vimos con el Acuerdo de París, que a pesar de que desde 1979 los científicos están peleando porque se haga este cuidado de la capa de ozono y del aire y que se evite los gases dañinos en nuestra atmósfera, no ha pasado nada, no pasó nada en el Acuerdo de París de 2022. ¿Por qué? Porque no les conviene al sistema capitalista perder sus privilegios y ni sus ganancias. No quieren reducir sus ganancias, aunque ya tengan billones y trillones de dólares, no van a cambiar. Y por eso Antonio Gramsci, cuando estaba prisionero, escribió los cuadernos de la cárcel y dijo, la sociedad no cambia a través de sus líderes. Es en las acciones de la vida cotidiana como podemos cambiar un sistema político. Entonces, pum, los expertos en ecoliteracidad nos tenemos que fijar en nuestra vida cotidiana. ¿Qué estamos haciendo? Y también socializar las formas de enunciación de la problemática ecosistémica. Yo diría particularmente lo concerniente a la vida planetaria, que nos incluye a nosotras y nosotros. La redefinición de las prioridades existenciales, que ya decía, la redefinición del uso de nuestro tiempo, ¿no? El tiempo persona, cómo vamos a educar, a socializar, a comunicar, a integrar grupos, el tiempo planeta, qué acciones sistémicas e informadas vamos a tomar para cuidar de la vida, el agua, el aire y la tierra, el tiempo pantalla, cómo vamos a educar a nuestros nativos digitales y los migrantes digitales sobre los daños humanos y ecológicos causados por el excesivo uso del tiempo en la pantalla, en donde la realidad está en el fondo y la información está al frente de sus conciencias. Adelante, por favor. También, como decía al principio, tenemos que reconceptualizar lo ecológico para distanciarnos del modelo tecnoeconómico del norte global, concientizarnos ecológicamente, y ustedes como expertos en las ciencias de la vida no tienen problema en comprender, realizar investigación que esté demostrando que nuestros
trabajos y nuestras prácticas están teniendo avances, y conservar los fines últimos de buscar una sociedad más justa, más equitativa, más veraz, con respeto y aprecio por la vida planetaria, la pluralidad, la valoración de las diferencias, la justicia económico-social, la socialización y la praxis, es decir, la conexión de la teoría con la práctica y después la práctica reflexionada a través de ambas, la conexión de ambas, como hace la dialéctica. Y también hacer prácticas colectivas ecoamigables. Entonces, ¿cómo vamos, por ejemplo, bueno, vamos a pasar al tercero y ya después les cuento sobre la cotidianidad. Adelante, por favor, las acciones pedagógicas que debemos de tener con nuestras y nuestros estudiantes es hacer un análisis crítico de los discursos y prácticas pedagógicas de la institución escolar como ente, ¿no? El análisis crítico y reporte de los discursos ecológicos en la literatura infantil, el análisis crítico de los libros de texto de todos los niveles educativos, donde se enuncian los problemas y propuestas para atender las múltiples crisis climáticas, los cambios en la forma de educar, de la individualista, disciplinaria, segmentada, creadora de personas silentes, obedientes, a críticos y consumistas, a la transdisciplinariedad, el trabajo colectivo, apegado al contexto, con temáticas de 360 grados. Es decir, voy a enseñar sobre la comida y entonces voy a ver dónde se extrajo la comida, cuánto se le pagó a la persona, cuánto costó transportarlo, cuánto cuesta el embalaje, qué efectos tiene sobre mi salud, cómo se desecha la basura, cuánta basura está generando, cómo me está nutriendo o desnutriendo, cuál es su costo real. Por ejemplo, un kilo de papitas, si ustedes vieran cuánto cuesta un kilo de papitas fritas, ya no lo comprarían porque a lo mejor no compran un kilo de carne porque piensan que es muy cara, pero un kilo de comida chatarra es 10 veces o 20 veces más cara. Entonces, la recuperación de las prácticas de cuidado ambiental de las culturas originarias es muy importante. ¿Por qué? Porque ellas tienen una concepción de lo sagrado, porque son grandes observadores de la naturaleza y tenemos que acercarnos a ellas y ellos para aprender de cómo ganar el respeto, que es lo que se ha perdido en nuestra sociedad, nuestra cultura, en nuestro sistema económico, a la naturaleza y a la vida. El desarrollo de estrategias para resistir el bombardeo publicitario. Adelante. El análisis crítico de las prácticas pedagógicas en la institución escolar, eso ya lo habíamos dicho, el análisis crítico de las prácticas vernáculas de la comunidad estudiantil, es decir, el lenguaje que no cuidan cuando están trabajando o platicando, conversando en sus grupitos, ¿no? El lenguaje coloquial local, ese es el lenguaje vernáculo. Entonces, ¿qué concepciones tienen? ¿Cómo las manejan en la comunidad estudiantil? Y tenemos que preguntarles y asomarnos para ver desde dónde están posicionados al analizar las crisis ecológicas. Y examen crítico de los paradigmas, creencias, supuestos, mitos, valores, prácticas prevalecientes en las comunidades en las que habitan estudiantes, docentes y autoridades. La construcción de soluciones a través de la inteligencia colectiva. No es que yo tengo mi teoría y ya decido lo que voy a hacer. Si no involucramos primero a la comunidad, no va a tener ningún sentido porque a lo mejor eso que estamos haciendo no es significativo para su entorno inmediato. Entonces, ellas y ellos nos tienen que decir, tienen que ser co-investigadores y copartícipes de nuestras acciones y nuestras propuestas teóricas. Entonces, el enlace de la conciencia sistémica con la acción sistémica. Adelante. Adelante. Y muchas gracias. Hasta la última para despedirme. Ya no salió mi foto. Bueno, ahí está. Con mi correo por si me quieren escribir. Muchas gracias, maestro Andrés, por la invitación. Estoy muy honrada y muchas gracias por su paciencia. Gracias, Tere. Gracias a usted, doctora, por acompañarnos el día de hoy. A partir de este momento, pues vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Yo creo que la doctora podría
platicarnos ampliamente sobre algunas experiencias y formas de cómo construir estas formas de llevar a la práctica la ecología, perdón, la ecoliteracidad multimodal. Entonces, pues en el uso de la voz, el maestro Oscar, quien va a conducir esta parte. Sí, pues abrimos esta sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta para la doctora, por favor, aquí en el, puede levantar su mano para hacérsela, ¿no? Directamente, ¿no? Abrirle su micrófono. Bueno, en lo que se animan, doctora, yo tenía por ahí un comentario, ¿no? Adelante. Finalmente, pues, es muy interesante esto que nos platica, ¿verdad? Porque finalmente, de repente, todos los mensajes que nos llegan de lo que escuchamos o de lo que vemos, pues finalmente influye dentro de nuestras formas de actuar, ¿no? Y bueno, pues al menos los que somos docentes, pues en esa parte sí debemos de ser críticos para cambiar este mensaje para nuestros alumnos, ¿verdad? Ujú. Sí, exactamente. El método que utilizamos se llama indagación participativa, en donde las y los estudiantes no dejan sus literacidades previas, sus intereses, su cultura, su contexto, sus lenguajes en la puerta del salón de clase para estar callados y sentados escuchándonos, sino que se les invita a expresar sus ideas, a generar propuestas, a elegir proyectos en los que puedan intervenir y eso se vuelve parte de la calificación y entonces ya no es competencia lo que tienen para ver si yo soy el más inteligente cognitivamente, pero estoy destruyendo mi planeta realmente, ¿no? Sino que estamos colaborando y entonces es esa capacidad colaborativa y esa influencia sobre el ambiente de cosas que ellas y ellos detectan como problemas locales significativos. Entonces, eso es lo que nos permite ir avanzando. Y todo este trabajo de indagación participativa se va reportando en diarios de aprendizaje de estudiantes y docentes y se discute y se analiza y se ven avances, retrocesos, etcétera, para ir yendo hacia nuevas etapas y articulando a nuevos grupos. Muchas gracias, doctora. Tenemos Ahora, algunos... Perdón. Adelante. también quería agregar la parte de la transdisciplinaridad que no comenté, nada más la enuncié, porque entonces, si por ejemplo vamos a un parque, ahí ese es transdisciplinario porque hay la tierra que tiene todos, la química, la geoquímica, está los animales locales, están las plantas, los árboles, está la historia de ese lugar, en fin, las y los maestros de las distintas disciplinas pueden decir, ok, este espacio, ¿cómo lo podemos trabajar conjuntamente en tu clase, en mi clase? Si no toda la hora, porque sé que también tienen ustedes muchas restricciones curriculares sobre los contenidos que tienen que presentar a sus estudiantes, pero sí podemos empezar con algún hilito conductor en donde todas y todos los docentes de las distintas disciplinas vayan articulando sus saberes para empezar a trabajar transdisciplinariamente. Ahora sí. Doctora, yo tengo una pregunta para usted en relación a la importancia del concepto de bioregión a partir del cual construir una percepción en los estudiantes de todas esas interacciones que confluyen pues en su contexto. Es muy significativo ese concepto, por supuesto, porque tomas un segmento importante que quieres preservar, regenerar, ¿no? Nuestro sistema natural tiene formas de regeneración. Si lo dejamos en paz,
solito casi se regenera, siempre y cuando cuidemos estos detalles de especies invasivas y etcétera, pero incluyendo las plagas, incluyendo los parásitos, todos tienen una relación de ser, ¿no? Hay una relación causal, entonces ustedes como biólogos tienen una posición privilegiada como las ciencias naturales para poder entender esas interrelaciones y entonces en una bioregión yo creo que es así como una fiesta para ustedes, ¿no? Una fiesta de conocimiento. ¿Quieres explicar un poco más cómo estás pensando tu trabajo? Pues hay algunas preguntas, doctora. No sé si el maestro Oscar pudiera pasarle las preguntas que hay para darle respuesta a las participaciones de los que el día de hoy nos acompañan. Ok, Sí, por aquí tenemos algunas felicitaciones gracias. y muy interesante su conferencia, excelente conferencia. Y por ahí una de las preguntas que tienen es sobre su opinión al respecto del Tren Maya. Pues es uno de los peores desastres ecológicos de nuestro país, si no es que el mayor, aparte de la industria de petrolera, ¿no? Que se trata de generar en un destiempo histórico. El Tren Maya, el presidente López Obrador dijo que cuando se diseñara el Tren Maya, no se iba a tirar ni un solo árbol, y eso está grabado en sus mañaneras, ¿no? Y no solo no se tiró un solo árbol, sino que han cambiado 3 veces la ruta del Tren Maya, sin importar la riqueza cultural que existe en ese estado, en donde no hay cientos, hay miles de sitios arqueológicos inexplorados, hay miles de cenotes sagrados, hay especies que no existen en ninguna otra parte del mundo. Y el Tren Maya, simplemente porque un ingeniero que, digo, un responsable que ni siquiera es ingeniero, que nunca presentó un proyecto y que cambia a voluntad del presidente la ruta 3 veces del Maya según el dinero que puede disponer, ha causado un desastre ecológico porque han tirado cientos y miles de árboles y plantas y vegetación y toda la vida que conllevan esos ecosistemas, ¿no? Porque no es solo el árbol que tiran, es todo el ecosistema que destruyen, sobre todo las especies únicas en el mundo que están viviendo en los cenotes sagrados y que ya han reportado tanto los arqueólogos como los biólogos de ese lugar. Es un verdadero desastre y todos los días casi me pongo a llorar porque a fuerza de popularidad política ha seguido adelante ese Tren Maya a pesar de todos los amparos judiciales de las poblaciones locales y, y lo más desastroso es que nuestro país se está militarizando, ¿no? Entonces ya no va a ser una democracia, va a ser una autocracia. Y lo digo confesando que yo voté por López Obrador, ¿no? Pero jamás pensé que su discurso, ahí vemos la diferencia del discurso y la práctica, ¿no? Iba a ser terrible para el país, tan desastroso, en lugar de crear instituciones y acabar con la corrupción, está aplaudiendo la corrupción, está tolerando al narco, está entregando el territorio entre narcos y militares, está creando desastres institucionales en los aeropuertos, en el sistema de transporte, crisis de seguridad, feminicidios, es decir, no solo es el Tren Maya, es todo un desastre político, económico, social, ecológico y cultural. Y vamos al autoritarismo. Entonces, eso es muy preocupante. Sí, tenemos otra pregunta, doctora. Sol Cantero, bueno, pues le comenta que le pareció un tema muy interesante. Muchas felicidades a usted. Gracias. Y su pregunta es, ¿cómo la ecoliteracidad puede relacionarse
o apoyar a la divulgación científica para llegar a las personas, en especial a los jóvenes y estudiantes? Pues esa es muy buena pregunta. Muchas gracias por hacerla. Yo creo que les contaba que las y los estudiantes les enseña a escribir, ni se les enseña la multimodalidad ni el arte. Entonces, Eric en su tesis lo que hizo fue darles voz a sus estudiantes para saber de qué manera piensan, de qué manera, cómo pueden expresarse artísticamente, cómo rescatar a los artistas locales, y con eso creó algunos videos pedagógicos. Y entonces, la mejor manera es esa, enseñar esas 4 habilidades en la educación: leer, escribir, escuchar y expresarse. Y a la hora de expresarse es no solo con la voz, sino en la palabra escrita, en el arte, en la música, en la poesía. Y simplemente tenemos que desinhibir a nuestros estudiantes, porque si los ven ustedes en el kinder, pues niñas y niños saben cantar, saben bailar, saben dibujar, saben sonreír, ríen aproximadamente 90 veces al día, y cuando ya están en tercer año, ya no saben dibujar, ya no saben cantar, ya les da pena expresarse y tampoco aprendieron a escribir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Restaurar esas habilidades que están presentes en todas las culturas, en todas las sociedades del mundo, en las más pobres. Todas las niñas y niños tienen esas habilidades, y simplemente desinhibirlas, porque la escuela le da prioridad a la racionalidad y el ser humano integral se olvida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darles voz y capacidad expresiva. Y con eso, cuando los juntamos en equipo, pueden producir sus textos para pegar en las paredes de las calles, en su comunidad, o de tarea ir a discutir con sus vecinitas y vecinitos, con sus padres, con sus abuelos, entrevistarlos para saber cómo era Guadalajara en esa época que ellos vivieron y cómo ha cambiado, y contrastar y preguntarnos el por qué, y después escribirlo en un reporte, en un cuento, en un verso, etcétera, ¿no? Hacer un mural en la escuela, la semana de la ecoliteracidad, en donde estén presentes todas las ciencias, y ver cómo el trabajo colectivo también enaltece, porque a la hora que se vuelven autoras y autoras, también su dignidad se restaura y sus confianza en sí mismas, sí mismos crece. Muchas gracias, doctora. Hay hay un comentario por parte de Jocelyn Jacinto. Ella pregunta, ¿cuál es el grado de impacto de la ecoliteracidad en los planes de estudio actualmente? Pues nulo, porque en primer lugar es una idea nueva que traemos de otras partes y que apenas estamos tratando de traducir teóricamente y con pequeñas acciones, pero que todavía no estamos en el nivel de trabajo concertado. Y uno de esos trabajos es, como les decía, revisar todos los libros de texto, a ver cuál es el discurso ecológico, que no hay discurso de ecoliteracidad, que se está enseñando a las escuelas. ¿Qué son qué es la vida? Una colección de mamíferos, aves, reptiles, batracios y peces, y se nos olvidan todos los hongos. O sea, una colección taxonómica. ¿Cómo se está enseñando? ¿Qué lecciones? Y entonces de ahí tomar distancia. Ok, estamos aquí en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad. ¿Y a dónde queremos llegar? A la visión sistémica integral. Entonces, ¿cuál es el camino que tenemos que seguir para medir esa distancia entre ambos discursos, ¿no? Un discurso que nos aleja, nos distancia, ¿no? Dicen cambio climático, pues ¿quién es responsable del clima? Pues los meteorólogos, ¿no? Y yo no.
los políticos, ellos son los que tienen el dinero, los líderes mundiales, pero yo no tengo nada que ver cuando nosotros somos los que estamos también siendo parte del problema, ¿no? Y también podemos ser parte de la solución. Pero queremos que sea una nueva forma de enseñar cómo cuidar la naturaleza y la vida. Muy bien. Pues parece que ya no tenemos más comentarios. Doctora, no sé si hay algún otro aquí vía Zoom. Si no hay algún otro comentario, Pues yo pues sí quiero decir una última cosa de cómo adelante, podemos doctora. cambiar nuestra vida cotidiana, que ahí me detuve porque ya era tarde. Podemos pensar en, por ejemplo, la cocina eh, eh, ecológica. En la cocina ecológica vamos a separar las semillas, ¿no? Los jitomates son semillas que crecen muy fácil. Los aguacates muy difícil. Los frijolitos crecen rapidísimo. Podemos hacer un huerto, inclusive en casa. Erika ha trabajado con hidroponía y en pequeñas vasijitas pone sus hierbas aromáticas y aunque tenga muy poco espacio en su casa, él puede hacer ese trabajo y un pedacito de tierra o las semillas para plantar y después las vamos a poner a otro lado. Entonces las semillas se regeneran y las podemos plantar y aprovechar y multiplicar. La basura orgánica la tenemos que, los desechos orgánicos de alimentos se tienen que hacer ¿cómo se llama? Composta. El compostaje, correcto, gracias. Y entonces, ¿quién va a hacer el compostaje? ¿Cómo se va a recoger la composta? ¿Dónde están las lombrices? ¿En dónde se va a depositar? ¿Cómo vamos a evitar que haya metano? Todo eso es trabajo de los biólogos, nos pueden enseñar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, la ecología en la cocina, vida cotidiana, ya. Arreglamos un problema enorme que es el metano que produce los desechos orgánicos y otros gases. Luego el dióxido de carbono, ¿no? La casa ecológica, el baño ecológico, ¿qué clase de químicos vamos a usar para lavar, para limpiar nuestra casa, para tener impecables nuestras ropas y nuestros vestuarios blancos, ¿no? Cuando está muy organizada nuestra casa y muy desorganizado el exterior del planeta, que es donde vivimos y que no vamos a sobrevivir si no cuidamos, ¿no? Entonces, ¿qué químicos usamos? El baño ecológico, la cocina ecológica. Vamos a sobarnos al closet ecológico. ¿Cuántos vestidos necesito para vivir y cuántos años me van a durar? Y si voy a una fiesta especial, ¿quién me puede prestar un vestido? En lugar de estar comprando cada día el que me gustó, ¿no? Y así tenemos que pensar en cada uno de los momentos de nuestras acciones, ¿no? Que ahora tengo un antojo de comer pan con mantequilla. Bueno, ¿cuántos carbohidratos tengo? Vamos a hacer la dieta ecológica. ¿Cuántas verduras y frutas estoy consumiendo al día y cuántos carbohidratos y grasas? Pues vamos a bajarle y es la nutrición ecológica. Y entonces en cada uno de estos pasos, en lugar de renovar nuestra sala al siguiente verano, porque se va a casar mi hija, pues entonces no la renuevo. Si quiero tener una sala bonita, se la pido a mi vecina que es más rica que yo y ese día va a estar bonita mi casa y si no, pues así tal y cual es mi casa como todos los días, así recibo a la gente. Y entonces eso es trabajar en la ecoliteracia en la vida cotidiana. Pues muchas gracias por los consejos. Seguramente esto nos motiva a realizar cambios en nuestros modos de vivir y de pensar, ¿verdad? Y sobre todo invitarnos a actuar, ¿verdad, doctora? Y bueno, a nombre del colegio, bueno, pues queremos hacerle, voy a compartir mi pantalla un momento. Bueno, pues a nombre del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, queremos otorgarle esta presente constancia digital
a la doctora Yolanda Gayol por su participación como ponente en la conferencia que es la ecoliteracidad multimodal en Guadalajara, Jalisco, hoy 31 de agosto del 2022. Firma el maestro Andrés Ávila Madrid, presidente, maestro Oscar Báez Montes, secretario, y la bióloga Solimar Cruz Saucedo como tesorera. Muchísimas gracias, doctora, por esta estupenda conferencia. Bueno, y qué bueno que me invitaron. Les agradezco mucho porque creo que ustedes como docentes e investigadores van a tener mucho impacto en la sociedad y nos van a ayudar a construir este modelo de coliteracidad multimodal. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Un abrazo y que esté Un bien. abrazo. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Igual a todos los que nos acompañaron hoy.